Y me tomo de una palabra para usarla de puente. Cuando vos decías, ¿no? Que, bueno, que referido a esto de las redes sociales, ¿no? Bueno, tengan paciencia. Ujú. Bueno, me tomo de la literalidad de la palabra paciencia, porque digo, hay mucha gente que está estirando su paciencia. Y uno es el caso de los jubilados y jubiladas. Pero hay un temita ahí. El caso de jubilados y jubiladas no solo estiran su paciencia, sino que el hecho de decirles tengan paciencia, digo también siendo crítico con los colegas los y las colegas de la profesión, que por ahí andan justificando algunos atropellos, pedirle al jubilado que tenga paciencia es estar jugando con sus tiempos de vida. ¿Y a qué viene esto? En los últimos días, el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, elaboró un informe en base a lo que son los aumentos en las medicaciones. Se registran dos grandes picos de aumentos. En 2020, y uno puede decir, bueno, lo obvio, si se quiere, la emergencia, el incremento por la pandemia, por el hecho de tener que producir una cantidad en forma más acelerada. Y, y luego en el 2024 tenemos otro gran pico. Pero he aquí que hay una pequeña gran diferencia. En 2024, perdón, sí, en 2023 y 2024, el pico del aumento se da por la desregulación. Y esto viene a colación de que, ni bien asume Milei, hay una cantidad de picos que se dieron que tienen que ver con aumentos de los distintos productos básicos, de alimentos y muchísimas cosas que están atadas a un dólar que, acorde a cómo vaya fluctuando o mutando su precio, eso se va desparramando al resto de los elementos de la economía. Y uno son las medicaciones. Algo esencial. Algo esencial. ¿Y cuál es el tema? Bueno, que por ejemplo, los bonos de 50.000 pesos han quedado congelados, y no solo paritarias que han quedado atrasadas, sino jubilaciones que cada vez alcanzan menos. Ujú. En un caso, de las mínimas, por ejemplo, no cubren ni un cuarto de la canasta básica familiar. Nos pareció interesante mientras lo pensábamos, retomar esto, porque digo, son de las cosas que por ahí se pasan de largo, ¿no? O uno sí, en la vorágine de leer una cantidad de cosas, dice, bueno, sí, no sé, está todo yéndose al tacho, está aumentando todo. Bueno, llega aquí nuestro aporte periodístico al día de hoy, de decir, bueno, mira, analicemos esto en detenimiento, porque, como tantas cosas, es grave, es grave. Pensemos que un sueldo, pues si se le puede decir sueldo, a lo que percibe hoy un jubilado no llega a cubrir ni una canasta básica. Y este bono que vos mencionabas apenas es un aliciente a ese sueldo bajísimo. Por eso digo, si se le puede decir sueldo, porque nadie vive con 250 o 300.000 pesos. Es la realidad cuando tenés que pagar un alquiler, cuando tenés que pagar los servicios y cuando encima te tenés que pagar los medicamentos. Que recordemos que más allá de que haya de que se trabaje de alguna manera o se trabaje de otra, el PAMI les cubría los medicamentos a los jubilados. Tenían por lo menos garantizados esos medicamentos, que en muchos casos hay jubilados que utilizan 3 o 4 medicamentos por mes, que compran 3 o 4 medicamentos por mes. Y estos medicamentos estaban cubiertos por el PAMI, digo, más allá de alguna atención o no atención que se pueda reclamar, pero por lo menos tenían cubierto eso, lo esencial que es el medicamento, los medicamentos. Bueno,
esos medicamentos que estaban garantizados al 100% sabemos que hace rato que ya dejaron de estar cubiertos. Pero vamos precisamente a los datos puntuales que trae este informe, que nos dice bueno, que a mediados de agosto de este año nos recuerda que la obra social de los jubilados PAMI redujo 44 moléculas farmacológicas que tenían esta cobertura al 100% que comentábamos, pero en junio anteriormente ya se había reducido otras 11 moléculas. Es por este motivo que los aumentos del 7,9%, el 5 y el 5,2% para los meses de agosto, septiembre y octubre se dan sobre una canasta reducida de lo que son los medicamentos de PAMI. Y esto, si lo analizamos, lo que contempla es que el aumento en el mes de agosto alcanza el 24,4%, en septiembre un 9,7% y en octubre un 4,3%. Y otro de los datos interesantes de este informe es que en base a esos datos relevados sobre los precios de los medicamentos que fueron excluidos de esta canasta de PAMI, se observa que hay 3 medicamentos que registraron los mayores aumentos en sus precios entre los meses de agosto y octubre de este año, y es por un lado el Lansopral con un incremento del 71,7%, Dermagloss con una suba del 70,8%. No escucharon mal, es el 70,8%. El Dermagloss, un 71,7%, como decía Lansopral. Y en tercer lugar, Acimet, cuyo precio aumentó un 66,7%. Piensen ustedes, con estos porcentajes de aumento, ¿quién se podría comprar esos medicamentos? Mientras desde el gobierno, no nos olvidemos de esto porque hay que tener memoria. Acá pasan muchas cosas y parece que siempre lo nuevo va tapando, pero yo no me olvido como hace poco el gobierno, y mejor dicho sus periodistas cómplices, hablaban por la televisión diciendo que estaba bien que le saquen a los medicamentos, o que por lo menos sean menos los medicamentos que tenían al 100%, ya que los jubilados pedían muchos medicamentos para sus familiares. Bueno, no nos olvidemos de eso, porque fue hace muy poquito. Bueno, recuerden también, para ir a esas situaciones, que siempre le hablamos de que por cada momento de una medida de ajuste, de una medida que va a condicionar tus hábitos, que va a atender a la pauperización social, en la batalla mediática, son microsituaciones, ¿no? Y en ese momento, como mencionaba Noé, la tendencia era decir, hay jubilados que se llevan medicamentos de más, incluso para familiares que no lo necesitan. Y es importante remarcar esto, porque son las pequeñas argumentaciones que, entre muchas comillas, no es una argumentación claramente, son las pequeñas muletillas, ¿no?, que se usan para decir, esto es la contundencia, esto es el dato irrefutable. Bueno, tenemos otro dato irrefutable, no sé, Facu, si lo podemos poner en pantalla. ¿Por qué? Porque el sector farmacéutico y de medicaciones es un sector que, de más está decir, es un actor grande en el mercado. Es un actor que va a especular si lo puede hacer. A ver, y como están viendo en pantalla, bueno, quienes están mirando la transmisión en vivo, si no, obviamente lo comentamos. Lo que se está viendo en pantalla en este momento es un gráfico de barras que va del 2017 al 2024 y representa la facturación total en millones de pesos, y son todas barras que corresponden a los segundos trimestres de cada año, del 2017 al 2024, los segundos trimestres. Bueno, esto es un estudio, una elaboración gráfica que hizo el CEPA en base a los datos del INDEC, ¿no? Así que, para ser claros, el INDEC tiró una cantidad de datos, el centro los relevó e hizo esta línea gráfica. Bueno, ¿qué es lo que vemos? En 2017 hasta 2020 hay una tendencia ascendente. 2020 pega un pico y la facturación es de 131 millones.
Y acá la salvedad, 2021, perdón, 131 millones. Y acá la salvedad es que, como bien nos indican desde el CEPA, es que en este año la gestión lo que enfrentó fue una emergencia de pandemia, con restricciones sanitarias, y los precios fueron naturalmente incrementando también acorde a la cantidad de producción de medicaciones y fármacos que había. Luego comienza a haber una tendencia descendente. Y en 2024, y así lo reflejan distintas etapas de los diarios, lo que hay es una desregulación, y bien nos marcan el tiempo político, que entre noviembre y diciembre del 2023, periodo que coincide con el balotaje y luego la victoria de La Libertad Avanza, lo que hay es, por eso decimos que hay una especulación política siempre, el salto de la facturación en pesos asciende de 113 a 127 millones, representando de facturación total del año 2024, escuchen bien, 1.717.379 pesos. Es decir, esa es la facturación total que termina habiendo. No más en el segundo trimestre pega un salto de 127. Bueno, eso responde precisamente a la especulación que hubo. Por eso decíamos, nadie tiene una vocación humanitaria tremenda. Respondió a una especulación económica y respondió también a qué fue lo primero que hizo la gestión. Desregular y decir, el dólar queda libre a partir de ahora. Ahí se explica el salto, el dólar queda libre, la desregulación de los medicamentos, pero el resto queda planchado. Y los módicos, miserables aumentos que se pretendían en la jubilación se vetan. Así que llegamos a ese gráfico que le acabamos de mostrar. Y mientras tanto los laboratorios siguen generando millones, porque los laboratorios nunca van a perder. Los que perdemos es el pueblo, pero los laboratorios no van a perder. Y acá se grafica perfectamente. Y en este contexto, en el que la jubilación no alcanza, en el que le retiran los medicamentos gratis, además a nuestros jubilados los cagan a palos, porque si salen a reclamar, como lo hemos visto cada uno de los miércoles, que hoy también seguramente se van a estar juntando los jubilados frente al Congreso reclamando, bueno, las fuerzas policiales de Patricia Bullrich, el ejército de Patricia Bullrich, va y ataca a los jubilados y la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que vemos diariamente. Y en este contexto los jubilados siguen resistiendo y volvemos a esta palabra que mencionaba Lautaro al principio, paciencia. Esa paciencia se está agotando y va a tener un límite. ¿Cuál va a ser ese límite? Es la pregunta que nos hacemos diariamente. Y en este contexto, y con esto también quiero cerrar, porque no nos olvidemos que quienes también están luchando y están peleando son las personas con discapacidad, que en el día de hoy van a volver a realizar una marcha a la Quinta de Olivos, precisamente a contra del ajuste de Milei. Por tercera vez en lo que va del año, las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad se van a estar movilizando, como decía, hacia la Quinta Presidencial de Olivos, con la idea precisamente de llamar de nuevo la atención del gobierno acerca del daño irreparable que le están haciendo, que están generando las personas con discapacidad, que se ven afectadas en muchísimos puntos, y que también estuvimos aquí hablando en el programa sobre uno de los tantos recortes que han sufrido, que tiene que ver con el pasaje, con el traslado. Bueno, ese es apenas uno de los puntos, pero están siendo atacados sistemáticamente. Y en este sentido, como ya lo han hecho en distintas oportunidades, van a volver a marchar en el día de hoy. Y me quedo con esto, y con esto cierro. La paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Cuál va a ser ese límite de la paciencia? Y mientras tanto, tenemos a la CGT, que nos dice que puede esperar hasta el año 2025 para realizar un paro, que todavía le da un poquito más de tiempo al gobierno. ¿Cuánto tiempo más le van a dar? Perdón, ¿me puedo rectificar de un datito?
Porque Por favor. leí mal el número yo. Decíamos que la facturación a final de año había sido de 1 millón. Bueno, perdón, fe de ratas, volviendo en el tiempo. En el segundo trimestre del 2024 tuvo una facturación en pesos de 127 millones y medio y el total van a terminar con arriba de 1.000.700.000 y pico. Ahí está. Así que rectifico. Vale la aclaración. Porque bueno, yo leí mal el número. Pero bueno, claro. Y ahí se explica el salto que tiene de ganancia en el segundo trimestre. Exacto. Bien, y mientras tanto, la misma pregunta. ¿Hasta cuándo y a qué costo aguantamos?